Bueno, tarde y noche fundamental. Hoy estoy compartiendo con Pablo Terroba Saera, con quien me conecto para contarnos con una experiencia increíble en un mundo increíble, maravilloso. Mi nombre es Claudio Coria para Autos de Calle y de Pista. Te saludo y te doy la bienvenida para el público argentino y del mundo. Dale, nada, muchas gracias, ¿sabes? Como estuvimos hablando, un placer para mí estar contigo y poder compartir mi conocimiento, mi experiencia y inspirar y motivar tanto a las jóvenes generaciones como a los que sueñan en algún momento acabar en motorsports o en la Fórmula Uno. Bueno, bien lo decías, ya nos estás anticipando por dónde viene esto. Pablo, ¿cómo empieza tu vínculo con el automovilismo y qué te lleva a dar el salto hacia la Fórmula Uno? Vale, pues mi vínculo empieza cuando tenía más o menos 8 o 9 añitos. Nos juntábamos toda mi familia en la casa de mi abuela a comer una paella y a disfrutar de esas apasionantes carreras de Fórmula Uno, que en aquella época era cuando Alonso estaba en Renault, esos años 2005-2006, que ganó el Mundial de Pilotos, y absolutamente yo creo que toda la afición española rugía, ¿sabes? El nombre de Fernando Alonso en esa época. Y ahí nació un poco mi pasión por el automovilismo. Pero, es decir, nunca me pude ni imaginar, ¿sabes? Ni mis mejores sueños que iba a acabar trabajando dentro de este maravilloso mundo. O sea, para Te- hacerte así un resumen rápido, yo al principio quería ser futbolista. Cuando me di cuenta que no valía para ser futbolista, pues quería ser periodista deportivo, pero después de una serie de circunstancias, pues se me daba de muy bien tanto la química como las matemáticas. Entonces decidí por tirar más por la rama de la ciencia y estudiar ingeniería química sin saber que el día de mañana, ¿sabes? Haber estudiado esta rama de la ciencia, esta ingeniería, poder decir hoy en día que soy ingeniero químico, pues me ayudó a llegar al automovilismo, ¿sabes? Y vivir 3 años realmente que fueron como un sueño, una pasión. Ahora, ahora vamos a ir a esa parte, como vos decís, de un segmento muy importante dentro de tu vida. Y bueno, ya para introducirnos más en lo que tiene que ver en esta parte, en la introducción, ¿no? De tu vida personal y profesional, ya dejamos el fútbol de lado, aunque ahora estás con la camiseta argentina de fútbol, que se ve muy bien. Gracias gracias por el gesto, es apreciado. Nada, un Y placer. bueno, ¿cuál es, cuál fue tu rol específico dentro de la Fórmula Uno como para ya ir metiéndonos a la profesión, ¿no? Esa chiquita en desarrollo, como lo contaste al principio, por los gustos, y ya ahora un poquito más cerca y más adentro. Vale, pues mi rol en la Fórmula Uno, para definirlo así en pocas palabras, éramos como doctores dentro del garaje, porque cuando hablo de la Fórmula Uno mucha gente piensa en la mecánica, la aerodinámica, hoy en día sobre todo la batería con este nuevo reglamento, pero no todo el mundo se pone a pensar un poco en la ciencia y sobre todo en los productos, ¿sabes? En esos lubricantes, ese combustible que va dentro de los coches. Pues Ajá. nosotros como ingenieros químicos, científicos, nuestra labor es la de, en primer lugar, certificar la calidad de estos productos, de absolutamente todos los combustibles, todos los barriles de combustible o las botellas de lubricantes que llegan al circuito, y lo segundo, de monitorizarlos durante el fin de semana. O sea, es un poco como hacer un análisis de sangre, que te sacan la sangre y te chequean si todos los parámetros están bien o no. Pues nosotros realizamos lo mismo, pero con estos apasionantes coches de carreras. Ajá. Y más o menos, estos coches de carrera en la competencia y en la categoría más importante del mundo, del planeta, la que, bueno, moviliza muchas regiones, muchas culturas, dentro de lo que te tocó actuar en tu profesión y el trabajo, más o menos, ¿cuántos lubricantes o qué es lo que pasa por tus manos y revisión? Un coche de Fórmula Uno, ¿cuántos lubricantes o líquidos químicos tiene para revisar? Vale, pues esto es una pregunta muy interesante, porque hay en Ujú. total
imaginemos, está el combustible, que es la gasolina, dicho así rápidamente. Hay tres tipos de lubricantes, que es el lubricante del motor, de la unidad de potencia, el lubricante de la caja de cambios y el del sistema hidráulico. Después hay una grasa sintética que se pone en los caballetes, tanto delanteros como traseros, para evitar esa tracción, para evitar que haya cualquier tipo de problema a la hora de dar esa velocidad, esa aceleración, esos frenos. Entonces se utiliza una grasa sintética. Y a mayores hay un producto que no lo analizamos, pero que sí que se le suministra al equipo, que es un aerosol que los mecánicos se encargan de poner dentro de las pistolas de los pit stop para ayudar a esa sujeción y cambiar esas cuatro ruedas en unos 2 segundos, que es el tiempo que se tarda hoy en día. Entonces, si contamos en total, pues en total hay los tres lubricantes, el combustible, la grasa sintética y el aerosol. Son 6 los productos. 6 los productos. Bueno, eso seguramente tiene una auditoría tuya. Vas chequeando, gestionando, revisando, certificando también, como eso ya es un alto grado de responsabilidad. Claro, es decir, yo muchas veces me preguntan que cómo nacen estos productos. Sabes, estos Ujú, productos no es una flor ni un día, hay un equipo detrás que trabaja desde diferentes partes del mundo para ujú, desarrollar estos productos, porque para la empresa que yo trabajo, que es ExxonMobil, es ujú. una de las empresas que es responsable absolutamente de todo el proceso, desde la extracción de aceite crudo del suelo hasta esa aplicación, esa alta tecnología, innovación, desarrollo que hay en la Fórmula 1. Es como la categoría reina del mundo del automovilismo. Ujú. Y como yo mencioné, pues tenemos distintos químicos, doctores, profesionales que desarrollan estos productos en los distintos centros de investigación, refinerías que tenemos, que a la vez están en contacto con los profesionales que en este caso trabajan en la fábrica del equipo de Oracle Red Bull Racing, para así obtener los datos juntos y que realmente esos lubricantes, ese combustible, pues sea perfecto, que esté hecho más o menos a la talla, a las especificaciones de la unidad de potencia que el equipo va a utilizar este año. O sea, cada Ajá. año hay pequeños cambios en los productos. Entonces, siempre se hace los productos para que exactamente es como que le quede el traje perfecto, como cuando vamos a una boda o algo así, para hacer así una comparación rápida. Sí, sí, sí. Bueno, súper interesante este mundo que, bueno, por ahí dentro de las cámaras y la transmisión global y, no se puede percibir, pero bueno, te tenemos a vos, Pablo Terroba, para contarnos un poquito más desde ese adentro. Yo ya me imagino, ya contaste esa parte donde cambian las gomas y demás, y bueno, antes de volver a esa parte que yo me imagino de cuando decís doctores y demás, porque me imagino viscosímetros, para medir índice de refracción, un montón de situaciones que se dan en los químicos. Eh, ¿Vos recordás el momento exacto en el que dijiste, bueno, como vos dijiste, acá estoy en la Fórmula Uno, señores? Buah, por supuesto, es decir, a mí siempre se me vendrá a la cabeza la primera vez que yo entré en un paddock de Fórmula 1. ¿Sabes? Que fue en Bahrein de 2023. ¿Sabes? Porque Uh, antes sí que yo empecé en esta posición en enero de 2023, pero uh-huh. yo no llegué a Bahrein hasta, se puede decir, finales de febrero. Entonces, esos 2 primeros meses se realiza muchísimo trabajo de investigación en la fábrica, en Inglaterra, en Milton Keynes. Pero cuando Uh-huh. por fin estaba en el paddock, vi cómo el equipo trabaja juntos, ¿sabes? Cómo todos los engranajes tienen que funcionar, esos mecánicos, esos ingenieros, que cómo se construye un coche de Fórmula 1, ¿sabes? Que realmente estaba ahí, ¿sabes? Me pellizcaba y no me despertaba, ¿sabes? Entonces sentía esas mariposas en el estómago. Y aparte, no pudo acabar mejor esa primera carrera del año en la que nuestros pilotos, que en aquellos momentos eran Verstappen y Checo Pérez, acabaron primeros y segundo, y en tercer lugar, ese ídolo que yo tuve en la infancia, ¿sabes? En el cual me hizo enamorarme de este deporte, estaba el tercero en el podio, que es Fernando Alonso. Entonces yo Alonso, qué estaba ahí alegría.
en la valla grabando un vídeo, viendo los coches entrar en la meta y yo no me estaba creyendo. Yo estaba pensando, ni el mejor guionista pudo haber escrito una película mejor para, de alguna forma, mi debut dentro de la Fórmula Uno. Estaba soñando despierto, literalmente, y solo me venían, ¿sabes? Alegría, palabras de agradecimiento y pensaba todo ese camino que yo tuve detrás, ¿sabes? Porque yo vengo de un pueblecito al noroeste de España que se llama Viveiro, cómo crecí, yo viví en 6 países distintos, aprendí 5 idiomas, entonces todas esas veces que yo llegué con 2 maletas a un país que no conocía, una lengua que no conocía, una cultura, que la emoción que sentí cuando estuve por primera vez en un paddock de Fórmula Uno, todas esas emociones, todos esos, ¿sabes? Esos sueños que tiene este pequeñito viéndolo a través de la televisión y de repente estás allí viviéndolo. Entonces yo tenía como mariposas en el estómago, la piel de gallina y sobre todo ese primera carrera en Bahrein en 2023. Tuve la suerte de que nuestros pilotos, que en aquella época era Max Verstappen y Checo Pérez, quedaron primero y segundo, y mi ídolo de la infancia, el que me hizo amar este deporte, estaba en tercer lugar, que era Fernando Alonso. Entonces, viéndolos llegar a la meta o estando ahí enfrente del podium, solo se me venían palabras de agradecimiento, pensaba en todo ese camino que me llevó hasta ahí, los 6 países donde viví, los cinco idiomas que hablo y todas esas personas y mi familia sobre todo que me ayudó a estar donde estoy ahora y viviendo este sueño. Entonces yo simplemente decía, por favor, me acuerdo de pensar, por favor que nadie me despierte, ¿sabes? Ilusionadísimo, si te soy sincero. Para que te hagas una idea, nosotros solemos llegar al destino los lunes y trabajamos en el garaje de martes a domingo. ¿Sabes? Estos primeros días lo que nos vamos a encargar es un poco de preparar toda esa zona de laboratorio que nosotros tenemos dentro del garaje del equipo de Red Bull Racing. Vamos a calibrar los instrumentos, controlar un poco todos esos barriles de combustible, botellas de lubricantes, chequear la calidad de estas botellas, que todo está en perfecto estado para así rellenar los coches. Entonces esto se hace un poco martes y miércoles. El jueves 24 horas antes de la primera práctica libre del viernes se va a hacer el primer arranque del coche, el primer fire up. Y entonces ahí vamos a empezar a obtener nuestras muestras. Esas muestras de lubricantes, del motor, de la caja de cambios, del sistema hidráulico, las muestras del combustible. Vamos a empezar a obtener nuestros datos, porque nosotros medimos distintos parámetros de este laboratorio, como puede ser densidad, viscosidad, el número de partículas y las dimensiones de estas partículas, la composición de estos productos. Y hay una que es muy importante, que es que medimos absolutamente la concentración de cada elemento químico que hay dentro de los lubricantes. Y cuando digo de cada elemento químico me refiero a componentes del estilo aluminio, sodio, potasio, yodo, titanio, que son muy importantes en esta composición. Entonces nosotros estamos chequeando constantemente si todo está funcionando bien dentro de estos coches, para sobre todo no dañar la fiabilidad y dar ese máximo rendimiento. Entonces, desde el jueves, nosotros vamos a estar adquiriendo estas muestras, el viernes con las 2 sesiones que hay, el sábado con esas dos y el domingo antes y después de la carrera. ¿Y qué se hace a mayores? El domingo se tiene que recoger absolutamente todo, nosotros empaquetamos un poco nuestra zona, nuestro laboratorio y ayudamos al equipo para mandarlo al siguiente destino. Entonces, para que la gente se haga una idea, nosotros pasamos trabajando dentro de los garajes de martes a domingo, son sobre unas 12, 14 horas diarias, más el domingo hay que recoger, pues yo le sumaría otras 3, 4 horas más. Podemos llegar a hacer 16, 18 horas. Ah, Entonces importante. es realmente un trabajo que te tiene que apasionar, ¿sabes? Tienes que ver la Claro. aplicación en lo que haces, te tiene que realmente enamorar eso que estás haciendo, porque si no, es decir, es demasiado sacrificio y no le ves valor. No, es decir, vale, para que te hagas una idea, nosotros tenemos una zona de almacenamiento grande en Inglaterra,
Desde ahí mandamos las distintas, en este caso, botellas de lotes de lubricantes a los distintos países y nosotros somos los responsables, una vez que estamos en ese país, de empaquetar todo el líquido que sobra y mandarlo de nuevo a Inglaterra. ¿Vale? No podemos Vale. dejar ningún tipo de producto dentro del circuito o que quede en el circuito. Nosotros mandamos todo de vuelta, somos los responsables también de la logística de estos productos, tanto de ida como de vuelta. Y cuando dices lote, yo creo que te refieres al batch, a la composición de estos productos, pues hay Ujú. una serie de reglamentos por parte de la CIA técnicos de que no los podemos cambiar a lo largo de todo el año. Y con esto que te quiero decir, Ah, que este lubricante del motor que vamos a usar en Zambor a nivel del mar va a ser el mismo que se va a usar en México a 3.000, 2.000 metros de altitud. El lubricante que se va a usar en Austria a 10, 8 grados va a ser el mismo que vamos a usar en Singapur a 40. Es por eso es muy importante que a la hora de diseñarlos, una vez que tienes ese producto final, estar seguro al 100% que cubre con todas estas especificaciones y con toda esa amplia gama de funcionamiento que puede haber en una unidad de potencia o en una transmisión, como tú mencionaste, o sistema hidráulico a lo largo de todo el año. No es que tengamos una situación límite de que el fin de semana se pueda destrozar o algo así muy, muy grave, no. Es decir, nosotros estamos allí, ¿sabes?, ayudando al equipo, ofreciéndoles este apoyo técnico para resolver cualquier tipo de dudas o de preguntas que tengan relación con los productos de mi empresa, ¿sabes? Porque somos los técnicos, los profesionales de estos productos y muchas veces somos nosotros solos los que estamos allí. Entonces le tenemos que proporcionar absolutamente todo tipo de respuestas. Entonces somos una resolución constante de problemas técnicos. Entonces, muchas veces a la hora de hacer estos ensayos, estos tests que yo mencioné, analizando estas concentraciones, pues se pueden dar algunos casos donde los valores son un poco más altos de lo habitual. Entonces ahí lo que vamos a hacer es colaborar con el equipo para de alguna forma ofrecer nuestra ayuda y obtener la solución lo más rápido y eficaz posible, que en algunos casos puede ser simplemente ajustar más un tornillo o cualquier junta alrededor del coche o hacer un cambio de aceite, ¿sabes? Un drenado del aceite o en algunos otros casos, si estos parámetros tienen un valor muy muy alto y puede deparar que algo en el coche sucede más grave, puede haber un cambio de transmisión o un cambio de unidad de potencia, que eso ya requiere más trabajo de los mecánicos. Entonces, nosotros estamos ahí para eso, ayudar al equipo a lo máximo y evitar lo que sería cualquier tipo de incidencia mayor, y así dar ese máximo rendimiento. Sí, de cara a este nuevo reglamento, estos combustibles sostenibles, es decir, para que más o menos te hagas una idea del tiempo que lleva a realizar este tipo de productos, es un programa que en este caso ExxonMobil lleva trabajando con el equipo de Red Bull sobre unos 3 años. ¿Sabes? Son 3 años en los que los profesionales que tenemos nuestros laboratorios propios donde realizamos diferentes investigaciones que se encuentran en Clinton, en Nueva Jersey, en Estados Unidos, están en continuo contacto con los que trabajan en la fábrica de Red Bull para que a la hora de diseñar esa nueva unidad de potencia, esos tenga el perfecto lubricante y el perfecto combustible. O sea, cada pequeño paso que se estaba dando de cara al desarrollo de esa nueva unidad de potencia, también se hacía ese pequeño paso a la hora de desarrollar estos productos, para que así, cuando tengamos ese producto final, no tengamos ningún tipo de problema en esa fiabilidad, ¿sabes? Esa eficiencia. Porque para que te hagas una idea, una unidad de potencia de un Fórmula 1, bien. yo muchas veces la comparo con un móvil, ¿vale? Es decir, la batería de un móvil, que no dura lo mismo la batería cuando lo cargas al principio
que cuando ya lo empiezas a usar, que lo vas a tener que cargar más a menudo. Es decir, nosotros decimos que se vicia la batería. Pues un coche Mm. de Fórmula 1 es igual, esa unidad de potencia no te va a dar esa eficiencia energética cuando está nueva que cuando ya lo vas a usar en una, dos, tres, cuatro eventos distintos. ¿Sabes? Y como todo el mundo sabe, los equipos de Fórmula 1 por reglamento están limitados a 4 unidades de potencia al año. Entonces, si divides un poco 4 entre Claro. 24, 24 entre 4, pues más o menos la vas a usar en 6 eventos cada unidad de potencia. Y entonces es muy importante que ir controlando eso, ¿sabes? A la hora de hacer ese combustible, esos lubricantes, que dar esa mayor eficiencia energética y sobre todo no dañar la fiabilidad y en el caso de los lubricantes, proteger el motor, controlar ese desgaste metálico. Qué pregunta más interesante, la innovación tecnológica. O sea, yo creo que poco Sí. a poco se está llevando pues unos combustibles más sostenibles, unos coches más sostenibles, ¿sabes? Que emitan menos contaminación atmosférica, todo, ¿sabes? Que va un poco por el camino de esa ley del Net Carbon Zero, en el cual se tiene que estar trabajando de cara a 2030, pero cosa que, es decir, estoy totalmente a favor a nivel personal y creo que es un buen camino, pero por otro lado, sabes, yo que empecé a ver la Fórmula 1 en 2005-2006, donde realmente esos motores funcionaban, tenían esos ruidos, sabes, esos V12, V10, que realmente sentías la Fórmula 1, pues es como que echas un poco la vista atrás, ¿sabes? Que piensas demasiado en el pasado, que cada vez los coches de Fórmula 1 que parece un poco que se está transformando a la Fórmula E. ¿Sabes? Que hace poco tuve la suerte de ver una carrera de Fórmula E que se celebró en Madrid y parece que poco a poco se está yendo hasta allí. Pero entonces, ¿yo qué espero? Espero que realmente que sigan confiando que sí, que la batería forma un papel, que se tengan que hacer combustibles sostenibles, estoy totalmente a favor, pero que siga habiendo esa, ¿sabes? Esa combustión interna, que no pierdan la esencia de esos motores y que, por supuesto, y que los pilotos puedan dar el máximo, que no tengan que, como está sucediendo hoy en día, de acelerar menos en las curvas o no poder ir a fondo porque si no, no recargas la batería, que los dejen exprimirse, porque ahí es donde se va a demostrar quién es el mejor piloto, quién es el mejor equipo, cuando están todos en más o menos en igualdad de condiciones y que no dependen tanto de esa batería electrónica que hay hoy en día. Es justo lo que iba a decir, es decir, y yo espero que realmente no vayan cada vez más a lo electrónico porque si no me quedaría sin trabajo, ¿sabes? Porque hoy en día los coches que funcionan Sí. con batería, que simplemente los cargas, no necesitan ningún tipo de combustible o de lubricante. Entonces, cómo voy a seguir trabajando en la Fórmula 1 si son todo eléctricos? Tuve la suerte de estar allí en Buenos Aires en octubre del Ah, año pasado, que por eso tengo la camiseta, porque me la regalaron no. los de ExxonMobil en Argentina, que estuve dando allí una masterclass a los empleados que trabajan allí Ajá. y buah, me quedé con muy buen sabor de boca, la verdad, muy hospitalarios, o sea, me encantó el país y sé que volveré en un futuro. Entonces sí, sé que conozco, Te esperamos. digamos que me trataron muy bien. Y y tengo entendido de que ahora en abril, a finales de abril, que va a ir Colapinto a dar una exhibición allí como un showrun. Y nada, contentísimo. O sea, es que cada vez se hagan más cosas y espero que realmente esto simplemente sea el principio y que en un futuro se haga un gran premio de Fórmula 1 en Argentina. Sabes que esa realidad me llevaron un poco a ver un poco el circuito, que hay obras, no sé qué. Entonces espero que en un futuro, que como va a ser en Madrid este año en España, pues que se pueda ver realmente en Argentina una semana de carreras y no una presentación, una exhibición de una hora.
Claro, claro, claro. O sea, yo lo diría que una de las cosas que más me impresionó, por ejemplo, de la Fórmula Uno a título personal, es lo controlado que está todo. Es decir, lo importante, porque muchas veces piensan que es simplemente el piloto manejando, entonces no, es todo el equipo que hay detrás, todo ese equipo de logística. Hay un equipo de prevento que se encarga de montar las carpas, de colocar los paneles, las sillas, las mesas, electricidad, internet, todo ese equipo de ingenieros mecánicos que van a construir el coche, que es como un Lego, que tienes que tener, ¿sabes? Minuciosamente todo colocado con las distintas cajitas que viene, ¿sabes? Y todo ese engranaje tiene que funcionar perfectamente para que todo esté listo el domingo para la carrera y poder celebrar con el equipo, ¿sabes? Esa victoria. Entonces ¿sabes? Hoy en día que ya no estoy trabajando en la Fórmula Uno es lo que más echo de menos, ¿sabes? Esa emoción de ver que todo ese trabajo que tú llevas haciendo tantas horas durante la semana, que tiene esa aplicación directa, ¿sabes? Es como enamorarme cada semana de Gran Premio. Y aparte, yo tuve la suerte de vivir 33 Gran Premios con, ¿qué fueron? 28 podiums y 19 victorias del equipo. Y celebrar 3 campeonatos del mundo, 2 de pilotos y 1 de constructores. Entonces, ¡fua! Es decir, yo echo ahora mismo la vista atrás y digo, ¡buah! Es increíble que todo este sueño se haya hecho realidad. Y yo animo a todo el mundo, ¿sabes? Es decir, que si yo, un chico de Viveiro, se puede decir normal y corriente, con muchos sueños que cumplir, ingeniero químico, llegué hasta aquí, ¿sabes? ¿Por qué esa gente, esos jóvenes o que nos están escuchando ahora mismo, por qué no pueden ser el siguiente? Es decir, entonces, porque yo voy a ser sincero, cuando hasta hace 4 años, yo no tenía ni idea de que había una empresa, de que había esta posición dentro de la Fórmula Uno. Entonces yo he hecho la vista atrás que me hubiera gustado que me hubieran explicado todo esto, todo este conocimiento que yo tengo ahora, cuando tenía 18 años, yo estaba empezando en la universidad, y no haberlo adquirido con 29, 30. Entonces yo animo a todo el mundo a, si quiere acabar en la Fórmula Uno en Motorsports, lo primero es aprender inglés, y lo segundo es luchar siempre por los sueños, que con pasión y con trabajo muchas veces las cosas llegan, pero también hay que saber moverse, hay que ser de alguna forma espabilado, ¿sabes? Que saber sacarse las castañas del fuego, no esperar a que alguien llame a la puerta, es decir, aplicar a muchos trabajos, porque te van a decir muchas veces que no, pero de repente va a haber ese jefe que le vas a gustar porque, no sé, hablas italiano o estudiaste en esta universidad donde él también estudió, que te va a abrir la puerta un poco y ahí es donde te tienes que meter tú de lleno. Entonces yo les animo a eso, sobre todo a aprender inglés, que es muy importante, y a no rendirse. Y como se dice hoy en día, soñar es gratis y muchas veces los sueños se hacen realidad. En mi caso fue un poco así, es decir, yo empecé en una posición inicial en esta empresa, descubrí esta posición, se lo comenté bastantes veces a mi jefe y me acabaron seleccionando después de 6, 7 meses en la empresa, porque justo el chico que estaba antes que yo, después de 3 años, lo destinaron a mi business center, ¿sabes? Al que yo estaba en Praga, donde estoy viviendo hoy en día, y decidieron que uno del mismo centro lo tenía que reemplazar. Primero mi jefe, dentro del grupo de 20 que éramos, me escoge a mí, que le estoy muy agradecido, y después, teniendo distintas reuniones, hay en total 1.000 empleados en Praga y deciden que yo sea el siguiente Racing Technical Advisor para empezar a colaborar con el equipo. Entonces ahí es donde me vinieron todos estos pensamientos de que lo importante es todo ese camino. Vi que todo el camino que había hecho en mi vida, que ¡buah! Como que alcanzaba una cima, ¿sabes? Que me iba a empezar a tocar, a trabajar duro, por supuesto, pero también que iba a mezclar mi pasión por el deporte con mi trabajo, algo que nunca me había ni imaginado. Entonces eso hizo también que esta experiencia, que esta aventura fuera mucho más mágica. Y a título de anécdota, justo, es decir, yo siempre lo cuento de que justo
si mi jefe llega a esperar un par de semanas más, 20 días más, me iba a ir a Nueva Zelanda a recoger kiwis, porque había aplicado por una Work and Holiday Visa, porque en ese momento ese trabajo a mí no me llenaba mucho, entonces llegó un momento que yo tuve que pensar si irme a Nueva Zelanda a recoger kiwis o viajar por todo el mundo con unos mejores equipos de toda la historia de la Fórmula Uno. O sea, cuando lo pones en una balanza, digamos que fue fácil de decidir, pero es para que vean que la audiencia de que la vida te puede cambiar en un segundo, que hay que estar siempre preparado. Sí, es decir, para mí fue realmente, se puede decir, un honor trabajar con él. Y es decir, hizo que esta experiencia fuera aún más mágica, porque ¡fua! Lo que hacía realmente más Verstappen o lo que lleva haciendo estos últimos años con el equipo es algo realmente que puedo decir que es muy difícil describirlo con palabras, es algo legendario. Para mí es el mejor piloto de toda la historia y más aún viviéndolo de cerca. Pero sí, a título de anécdota, ¿sabes? Para que la gente vea un poco que que es una persona cercana, no como porque muchas veces me dicen, pero es tan antipático como se ve en las entrevistas, no sé qué, pues, es decir, yo conocí a Max, o las primeras palabras que tuve con él fue al principio del año, en 2023, estaba en la zona que tenemos para desayunar, comer y cenar, hay como unos hospitality, son como unos restaurantes que tiene el equipo, y estaba simplemente desayunando un cereales con leche, ¿sabes? Porque yo no soy mucho de tomarme esto de English breakfast, de salchicha, huevos, habas, no sé qué, bacon, soy de tomar algo más ligero, y se me sentó alguien al lado que me dijo, anda, qué desayuno más, ¿sabes? Más saludable, no sé qué. Y miré al lado y justo era Max Verstappen. Y entonces le dije, sí, es que soy español, no sé qué. ¿Sabes? Entonces, para que veas que sí, que es, se puede decir, una persona normal y corriente, pero con unas habilidades para conducir innatas. Con Checo era más bien lo que más eché de menos, sobre todo este año pasado, que ya no estuvo con nosotros, era el día a día, porque no era simplemente Checo Pérez, era que tiene un equipo alrededor de que son también latinos y que hasta tenía un coach personal que es de Barcelona, Xavi, entonces era ese poder desconectar y poder hablar español con alguien, era muy importante, porque piensa que en el ámbito de trabajo, la gente piensa que la Fórmula Uno es muy internacional, pero dentro del garaje de Red Bull, pues somos como unas 100 personas, en el cual 99 son de Inglaterra, ¿sabes? Son ingleses británicos y había un español, que soy yo. Entonces, muchas veces necesitas, cuando estás, ¿sabes? Cuando no estás en un ámbito de trabajo, estás comiendo, estás desconectando, pues un poco, ¿sabes? Cambiar el chip y no como que la cabeza deje de funcionar un poco. Y eso ayudaba mucho el equipo de Checo y Checo, porque así había mexicanos o latinos o hispanohablantes alrededor si soy sincero, los eché de menos. Pero era más bien eso, el día a día, lo que valoraba de que estuviera Checo en el equipo. Entiendo y es decir, por ejemplo, hay mucha gente hoy en día que se está apasionando un poco, familiarizando con la Fórmula Uno gracias al documental de Netflix, ¿sabes? Al Drive to Survive. ¿Ah? Y considero Sí, que sí. lo que explican ahí, es decir, obviamente son salvando las distancias, es decir, porque no es todo el show o el rock and roll que realmente se ve en este tipo de documentales o la película de la Fórmula Uno que salió, que se estrenó el año pasado. Es decir, sí que se acerca un poco a la realidad que vivimos, pero siempre manteniendo la distancia de que es películas, es una serie y que hay
unas pequeñas barra bastantes diferencias. Pero esa presión, ese estrés que hay dentro de un garaje de Fórmula 1 se aprecia perfectamente, se puede decir. Y tienes que saber lidiar con esa presión y es algo que a mí me encanta, si soy sincero. O sea, yo valoraba muchísimo el ser una solución constante de problemas, el realmente sentirme útil dentro de un garaje de Fórmula 1. Entonces, es decir, no sé si respondo realmente a tu pregunta, pero Sí, nada, muchas gracias. Es decir, el placer fue mío, muchas gracias por la invitación, el interés y espero que la charla que sirva de ayuda para inspirar y motivar a las jóvenes generaciones, no simplemente de Argentina, sino también de todo el mundo, y que si tienen cualquier tipo de duda o de pregunta, que me pueden contactar por LinkedIn o por Instagram sin ningún tipo de problema.